Grabando, pues. Ya están entrando de nuevo. A ver, respecto a Aristóteles, hay un elemento que faltó comentar. Era justamente, ven que él desarrolló toda la cuestión de la lógica y la metafísica, son de las aportaciones importantes de Aristóteles. Entonces, vamos a aceptar los demás. Ok. Vamos conectándonos 13. Entonces les decía que respecto a Aristóteles había tres preocupaciones importantes de Aristóteles. Y esas tres preocupaciones eran justamente la lógica, que las cosas fueran lógicas, que encontráramos la posibilidad de establecer categorías que nos permitieran entender la coherencia que existe entre la realidad y la forma en que la percibimos, la interpretamos y la expresamos. Y eso era bien importante para Aristóteles, que nos volviéramos, bueno, que la gente se volviera capaz de ser lógica, de ser coherente. La coherencia tendría que ser una correspondencia entre lo que pienso y lo que siento, entre lo que percibo de la realidad y lo que es la realidad en sí, entre lo que digo y lo que hago. Ajá. Esa es la coherencia, correspondencia. Si hay una correspondencia entre lo que digo de la realidad y lo que sucede en la realidad, entonces estoy hablando de aspectos de lógica. En cambio, si no hay una correspondencia, lo que encontramos sería completamente ilógico. En este sentido, Aristóteles construye algo que se llama silogismo. Y bien, ¿qué es el silogismo? El silogismo es una serie de proposiciones. Generalmente son tres proposiciones. Dos de ellas son premisas. Ajá. Okay. Dos de las proposiciones que se manejan en un silogismo son premisas. Una de ellas es una premisa universal, general, y la otra es una premisa particular. Ajá. Entonces, la premisa universal o la premisa general implica a todo un grupo, a toda una categoría. Recuerden, Aristóteles dividió las cosas en categorías para cuando generalizáramos la característica que se le asigna a un miembro de la categoría, fácilmente se puede transmitir a los demás miembros de esa categoría. Por ejemplo, Aristóteles sería una premisa general. Aristóteles, Sócrates, no, ya. Sí, la premisa general primero. Sí, primero tiene que ir la premisa general, que sería todos los hombres son animales o todos los hombres pertenecen al reino animal. ¿Es verdad o no es verdad? Díganme ustedes. Sí, Sí. sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Ok? Y decía Aristóteles, Sócrates es un hombre. ¿Es verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces, de esas dos premisas, una es universal porque utiliza un conectivo, una palabra, un calificativo que es generalizante. Todos los hombres pertenecen al reino animal. La segunda premisa es particular porque se refiere a un sujeto de la especie, a un espécimen. Sócrates es un hombre. Y dijeron que sí. Entonces tenemos que relacionar todos los elementos a partir de estas dos. Esto significa que Sócrates pertenece al reino animal. ¿Es verdad? Sí.
Ok, sí, entonces con eso queda demostrada la validez del silogismo, ¿sí? Eso es bien importante. Ahora bien, vamos a ver otro y también me van a contestar. Todo lo que no he perdido, lo tengo. ¿Verdad o falso? verdad. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, todo lo que no he perdido, lo tengo. Vamos a dejarla como premisa general. Vámonos a una premisa particular, es decir, referida a un sujeto de la especie. Supongamos, el profesor no ha perdido la cola. ¿Es verdad? Sí, Sí, ¿Ok? Sí. El profesor no ha perdido la cola. Eso nos llevaría a una conclusión. El profesor tiene cola. ¿Es verdad? sí, sí, Si es verdad que el profesor tenga cola, no, pues si no es el profesor mono, si no es Splinter de las tortugas ninja, ¿no? No tiene cola. No que yo haya visto. ¿Sí? No tiene. ¿Ok? Entonces, pero el silogismo dice, según las leyes de los signos en lógica, que verdad y verdad tiene que dar verdad, verdad y falso tiene que dar falso, falso y verdad tiene que dar falso, y falso tiene que dar verdad. Ajá. Entonces, en este caso, primera premisa, todo lo que no he perdido lo tengo, ¿verdad? Segunda premisa, el profesor no ha perdido la cola, ¿verdad? Eso tendría que ser, lógicamente, la siguiente debe ser verdad. El profesor tiene cola, debería ser verdad, pero no es verdad. Entonces, ¿dónde está el fallo? Ujú. ¿No? Bueno. A ver, ¿quién cree que... es que lo que... Bueno, les voy a decir dónde está el fallo. En una de las dos premisas anteriores en la primera, hay algo. En la primera, a ver, ¿por qué dices que en la primera era? porque dijo que el profesor no ha perdido la cola. Entonces, si la segunda premisa es, bueno, es falsa, porque como usted lo mencionó, pues no tiene cola, entonces no tendría que haberse formulado así la primera premisa, porque está dando como ese origen a que sí tiene cola, Exacto. algo así. Sí, exacto. Porque la segunda es verdad, el profesor no ha perdido la cola. El problema es que nunca ha tenido una cola. ¿Cómo puedes perder lo que nunca has tenido? Entonces, la primera, la generalizante, la universal, todo lo que no he perdido lo tengo, está mal formulado, ¿sí? No es válida esa formulación. Por lo tanto, ese silogismo no es válido y no es verdadero, ¿sí? Entonces, sí, el error está en la primera premisa, está mal formulada. Ujú. Y justamente por eso mismo, Aristóteles enseña la lógica para que aprendamos a formular mediante las clasificaciones, categorizaciones, mediante los silogismos, frases que sean reales, ideas que sean reales, verdaderas, válidas sobre todo, ¿no? En este sentido, premisa uno, premisa 2, general, particular, nos debe llevar a una conclusión verdadera. Si nos lleva a una conclusión falsa, entonces una de dos. O no escuchamos bien la premisa, no la reflexionamos bien, o está mal formulada alguna de las premisas, por lo tanto, no es válida. Ujú. Bien, entonces para Aristóteles era importantísima la lógica. Otra cosa que era súper importante para Aristóteles, la ética.
las cosas debían hacerse. Si él perseguía la lógica, era porque las personas deberían ser congruentes y deberían corresponder a la congruencia que habían encontrado en el análisis de la realidad. Y una persona que hace un análisis de la realidad y se da cuenta de cuáles son las leyes que gobiernan en este análisis, tiene que ser congruente con seguir esas leyes. La persona que sigue las leyes forzosamente tiene que ser una persona ética, porque la ética es hacer lo que corresponde hacer. No solo es no hacer el mal y hacer el bien, esa es una cuestión moral, pero ética es hacer lo que te corresponde, lo que es un deber para ti como persona, para ti como mujer, para ti como hombre, para ti como estudiante, para ti como maestro, para ti como profesionista. Ujú. Todos tenemos un deber según el rol que desempeñamos. Y el rol del ser humano pensante es pensar coherentemente y actuar coherentemente con lo que piensas, con lo que has descubierto. Si hay una correspondencia, ese comportamiento es ético. Por lo tanto, la ética para Aristóteles es importantísima. Otro aspecto que le interesa mucho a Aristóteles, el arte, la estética. Ajá. Entonces, la estética es importante. Por eso eh, Aristóteles escribe la poética. En ella habla del teatro, en ella habla de la necesidad de que seamos capaces de representar la realidad, de expresar la realidad que nosotros vivimos para poder transmitirla. ¿Y de qué forma se puede expresar esta realidad? Se puede expresar directamente o metafóricamente a través de la poética, a través del teatro, a través del arte, la pintura, la arquitectura, la escultura. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? De esa forma, nosotros vamos a transmitir la coherencia de aquello que hemos descubierto. Nosotros hemos andado por la vida buscando el conocimiento y ahora que lo hemos encontrado, lo estamos expresando de forma directa y de forma poética, metafórica. Es decir, es válido expresar, que se exprese el conocimiento de las dos formas, solo que la segunda forma, poética, llega más al alma que la forma directa. Y por lo tanto, en esta necesidad de llegar al alma de las personas, es necesaria la poética. Es necesario que se guarden las formas para que haya armonía, para que lo que es la realidad sea lo que yo capto y sea lo que yo transmito y la gente pueda comprender y aprender de eso que yo transmito. Por eso es tan importante la estética para Aristóteles. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué mencionarles esto cuando ya estábamos viendo a Plotino? Bueno, Plotino no entra en lo que es el examen, es ya de la siguiente unidad, pero Aristóteles y este punto sí entra en lo que va a venir en el examen. ¿Ok? Bien. Una vez dicho esto, eh, eso es parte de lo que viene en el examen y es importante que comprendan estas preocupaciones, estos intereses de Aristóteles. ¿Qué más va a venir en el examen? Cuando nosotros estábamos hablando al principio del curso, cuando se hizo la introducción a la materia, se les habló de diferentes definiciones de historia y se hizo hincapié en la definición del marxismo histórico con respecto a la historia, que se acuerdan ustedes, tenía que ver con la comprensión de los hechos del pasado para entender el presente y poder aspirar a un futuro, que tenía mucho que ver con estas preguntas de dónde vengo, que es la comprensión del pasado, quién soy, que es entender el presente, hacia dónde me dirijo, a dónde voy, que es el poder aspirar a un futuro. Tiene mucho que ver, es la formulación filosófica clásica con la definición del marxismo histórico. Uh-huh.
empalman perfectamente. Por eso es la que utilizo siempre para, esta materia. Luego, ¿se acuerdan que había hablábamos de una dicotomía en la forma de abordar la historia? Una dicotomía principal, había más formas, pero hicimos hincapié en una forma dicotómica que se contraponía. Una era, o estudiábamos a través de personajes, o estudiábamos a través del contexto en el que se desarrollaron los personajes. Que yo les mencionaba, podemos estudiar la historia del psicoanálisis desde lo que hizo Freud, desde sus motivaciones, desde sus equivocaciones, desde sus incapacidades. Pero también podemos estudiarla desde el contexto histórico y cultural en el que se generó, que había mucha represión, que había un exceso de casos de histeria, que en el hospital al que llegó a hacer prácticas Freud estaba Charcot aplicando el método hipnótico con las pacientes histéricas y etcétera, etcétera. Y empezó a explicar cuáles son los elementos contextuales, sociales y económicos y políticos que había en ese entonces. Entonces hay esta dicotomía personaje contra contexto, que es una tensión en la que los estudiosos siempre han estado preguntándose qué es lo más importante, estudiar el personaje o estudiar el contexto en el que se desarrolla el personaje. Luego también veíamos, cuando hablábamos de Grecia, hablábamos de la mitología. Y les mencioné que había ciertos mitos que la psicología había retomado para generar teorías, como el mito de Narciso, para generar la teoría sobre el narcisismo dentro del psicoanálisis, el mito de Edipo para hablar del complejo de Edipo, también dentro del psicoanálisis, el mito de Dánae y el sátiro, para explicar las desviaciones sexuales, específicamente satiriasis y ninfomanía. También les conté algunos fragmentos de algunos de estos mitos. Entonces sí es importante y sobre todo referirnos a aquellos que retomó la psicología para fundamentar algunas teorías. Y también hablamos ¿recuerdan? El estoicismo y el epicureísmo, que uno proponía alcanzar la virtud a través del sacrificio y el esfuerzo, el estoicismo, mientras que el hedonismo, que representaba, su principal representante era Epicúreo, de alguna forma él decía que se podía alcanzar la virtud a través de la búsqueda del placer. Y que alguna de las posturas, una de las ideas que maneja el epicureísmo era que Dios o era bueno o era todopoderoso, pero no podía hacer las dos cosas, porque había tanto mal en el mundo que si era bueno, al no, al no generar cambios, al no intervenir para quitar el mal del mundo, es porque no podía hacerlo, luego entonces no es todopoderoso. Pero si fuera todopoderoso, al seguir existiendo el mal en el mundo es porque no quiere hacerlo, entonces no es todo bondad. Otro elemento que mencionábamos en clases, que va a ser muy importante, va a ser cuando hablábamos de los atributos que Parménides establecía con respecto al ser. Ustedes recuerdan, son esta parte de su eternidad, infinitud, inamovilidad, inmutabilidad, que son las principales características. Que lo otro, lo opuesto a eso sería el no ser, y que el ser y el no ser no pueden coexistir porque se neutralizarían. Entonces, lo único que existe en el universo es el ser. Eh, Luego también Profe, perdón, ¿eso lo dijo Parménides? lo dijo Parménides, ¿sí? Es la escuela de Parménides. Ahora bien, Gracias, profe. también está, ¿cómo se llama este otro señor? Heráclito, que mantenía la postura contraria. Él decía que las cosas no permanecían. Ujú. Eh, entonces, en este sentido, planteaba la idea de que es imposible bañarnos
2 veces en el mismo río, para dar, una idea, un ejemplo de que las cosas cambian todo el tiempo y no podemos desear que haya una permanencia porque esto es imposible. Y este pensador es Heráclito. Ambos pensadores son presocráticos. Recordemos que los presocráticos son quienes establecieron el inicio de estas ideas profundas y complejas. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Luego había, recordemos ¿a quién? Tenemos, a ver, déjame ver por aquí algún otro aspecto que hemos analizado. Bueno, es importante que le den un repasito a los aspectos que vimos de la mitología, porque estos aspectos de la mitología, sobre todo la genealogía de los dioses, ¿no? Recuerdan que les hablé de Caos y que de Caos surgió Urano y Gea, el cielo y la tierra, y que Urano fue destronado por Cronos, que se casó con su hermana Rea, y que Cronos fue destronado por Júpiter y liberó a todos sus hermanos que habían nacido y que se había tragado Cronos y se casó con su hermana Hera. Ajá. Así de incestuoso y de devorador era el mundo de los dioses. Eso es importante porque también alguno de esos aspectos va a venir en el examen. Luego, checar eh, cuáles son las principales ideas que se retoman de Sócrates. Recordemos, entonces, era una de ellas el yo solo sé que no sé nada y el conócete a ti mismo, del cual empieza a generarse todo lo que sería la parte metodológica de Sócrates, que es la mayéutica, mientras que Platón mejora la mayéutica y la convierte en la dialéctica. Ajá, esos también son aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Recuerden que Platón, ya con su dialéctica, nos pone ejemplos de esta dialéctica en el libro que escribió, Diálogos. Se dice que se le llama así Diálogos de Platón, pero en realidad, aunque lo escribió Platón, por eso es que se le dice Diálogos, pero en realidad son las obras o es la obra, el pensamiento de Sócrates, solo que recogido por Platón y dispuesto en un volumen para que la gente conozca el pensamiento de Platón. Lo escribió Platón, digo, de Sócrates, lo escribió Platón, pero el pensamiento y lo que se relata ahí son las enseñanzas de Sócrates. ¿Ok? Bien, entonces está esta parte, también está la esencia. Recuerden que también habíamos hablado de los humores, el humor, la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre, la flema, que generaban el carácter melancólico, el carácter, no, sanguíneo no, flemático tampoco. Sangre y flema, sanguíneo y sangre y flema, sanguíneo y flemático. ¿Cuál es el otro? A ver ustedes, revísenle. ¿No era colérico? Colérico, colérico, sí. Colérico, melancólico, sanguíneo y flemático, ¿ok? Esos serían los caracteres, los temperamentos según ¿quién? Padre de los doctores, Hipócrates, ¿ok? Padre de los doctores es Hipócrates y él es el que formula esto, además del juramento, ¿no? Luego dice, también por aquí está esta parte, recordemos la pugna que tuvo Sócrates con los sofistas.
que Sócrates creía que todos estábamos al mismo nivel, que no había diferencias, pero los sofistas decían que sí, que solamente le iban a enseñar a la gente que fuera de alta categoría. Los de baja categoría no merecían ser enseñados, y por eso les cobraban a la gente de la aristocracia. Y eso, con eso no estaba de acuerdo Sócrates, porque él decía, no se debe cobrar el conocimiento. Entonces, vamos a plantear justamente algunos elementos de esta pugna entre Sócrates y los sofistas. ¿Qué otro aspecto? Recordemos, vimos el mito de la caverna. ¿Qué significa el mito de la caverna? ¿Quién formuló el mito de la caverna y cuáles son las aplicaciones del mito de la caverna? Recuerden que vimos estos aspectos. En esencia, eso es lo que vimos durante este periodo, ¿no? Las enseñanzas de Aristófanes, de Anaxímenes y Anaximandro, pero fundamentalmente los puntos sobre los que estoy insistiendo más son los aspectos que más deben leer para poder resolver adecuadamente su examen. ¿Hasta aquí tienen dudas y preguntas? Yo, profe. A ver, dime más. Dice que Platón convierte la mayéutica ¿en qué? Dialéctica. Dialéctica, ok. Ajá, ¿Y sí. la mayéutica es propuesta por Aristóteles? Sócrates. Ah, Sócrates. Perdón, gracias. Entonces, la principal aportación o el principal método de Sócrates es la aportación mayéutica, de la mayéutica. Metodológicamente, Platón aportó la dialéctica y metodológicamente Aristóteles aportó la lógica. Ajá. Y con eso se fue mejorando la capacidad de pensar, la capacidad de encontrar respuestas coherentes que chequen con la realidad perceptible. Esos son los aspectos justamente que tenemos que resaltar y que tomar en cuenta a la hora de contestar el examen. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, bien. Gracias. A ver, alguien más, dígame. Entonces, si ya no tienen dudas, bueno, pues ya pueden irse a su otra clase, y si tienen dudas, pues aquí nos quedamos. Yo tengo una duda, profe. A ver, Isabel. Entonces, decíamos que el ser era, bueno o poderoso, pero no podía ser ambos. Ajá. ¿Es correcto? Es correcto, sí, porque si es bueno, o sea, el mal existe, la enfermedad existe. Entonces, si es bueno, como sigue existiendo, significa que el ser no puede hacer nada por quitarlos. Entonces, no es todopoderoso. Pero si suponemos que el ser es todopoderoso, como el mal sigue existiendo, es porque no quiere quitarlo, por lo tanto no es bueno. Entonces, o es bueno o es malo, pero no ambas cosas. Gracias. ¿Ok? Sale. Entonces, ya estamos. Entonces, nos vemos mañana en el examen, puntualitos, porque es justo a las 10 el examen. Entonces, mañana vamos a empezar con eso. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Gracias, Bye. profe. Nos vemos. Adiós, profesor, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.